Ahí está. Ok. Entonces, estamos planteando el siguiente escenario. Tenemos un núcleo. Ok. Eh, tenemos, obviamente, hay un voltaje en el primario, el cual, de acuerdo a la redacción, V1, RMS, hay que decirlo, porque recuerda que todos los datos en un transformador ideal están en RMS, ¿ok? Entonces, esto es de acuerdo a lo que dice allí, esto es de 4400 volts. Y de acuerdo a la redacción, está, en este caso nos dice que está a 50 Hz. Bien, es el voltaje 1. En el lado de, esto tiene una cantidad de vueltas N1 que no conocemos, de hecho la que nos pide calcular. Y del lado del secundario, pues tenemos la carga, que viene conectada aquí, donde se va a presentar un voltaje 2 en RMS, que está dado según la redacción por 440, y que aquí en la carga se está produciendo una potencia, es una potencia aparente, fíjate, porque el dato que nos da está en volt ampere. Entonces ya desde que está en volt ampere, en automático es aparente. Porque las otras están en watts o en bar. Y no, entonces es potencia aparente. Está generando una potencia aparente de 4400, ¿cierto? 4400 o 4.4 volts ampere. 4.4 kilovolts ampere o 4400 volt ampere. Bien. N1, N2, nada nos dice de las corrientes, pero pues yo sé que aquí hay una corriente I1, acá hay una corriente I2, y también sé que en los embobinados se genera una FEM. La FEM, pues también la podemos representar como E1 o de este lado como E2. Son voltajes, al final de cuentas. Acuérdate que FEM es otro nombre para los voltajes inducidos. ¿Ok? También nos dice que en el núcleo se genera una densidad magnética de 0.8 teslas. Densidad magnética. Em, Anteriormente hemos estado utilizando phi, que es líneas de flujo magnético o cantidad de flujo magnético. ¿Cuál es la diferencia entre líneas de flujo phi y la densidad magnética teslas? Bueno, podemos entenderlo bastante fácil, ¿no? Aquí sabemos que la densidad de flujo eh, es la cantidad de líneas de campo magnético. Entonces tú podrías interpretar lo que es la densidad. Si, por ejemplo, visualizas que este núcleo, que bueno, voy a poner aquí como si fuera tridimensional, ¿vale? ¿Sí? Ese núcleo, si tú le haces un corte transversal, te vas a encontrar con que transversalmente tiene una área así, ¿cierto? Si tú lo cortas, una sección. Bueno, la densidad se refiere a cantidad de líneas magnéticas que cruzan esa área. Esa sería la densidad. La densidad es cantidad de líneas que cruzan una determinada área transversal del material. Entonces, cuando me dan la densidad, em, bueno, pues por eso la pregunta es el área transversal, ¿no? ¿Cuál sería el área transversal de ese material? Bien. ¿Qué más nos da de redacción? Pues es todo, ¿no? Ah, no. Dice que por cada vuelta, por cada vuelta se inducen 10 volts. Es decir, la E1 es 10 volts por cada vuelta.
Bien, ¿lo tenemos? Entonces, ¿cómo empezamos a resolverlo? Bueno, pues el inciso A nos pide primero determinar la cantidad de vueltas. Esto es muy sencillo, en este caso que es un transformador ideal. ¿Por qué decimos esto? Porque al ser ideal, como es un transformador ideal, entonces tú sabes que V1 RMS es igual a E1 RMS. Es decir, el voltaje de la fuente es igual al voltaje inducido. Así que si la fuente trae 4.400 volts, el inducido vale también 4.400 volts. Y si cada vuelta que tiene este embobinado me genera 10 volts inducidos, entonces para 4.400 volts, yo puedo decir que, por ejemplo, si yo divido 1 en RMS entre 10, que es lo que me genera cada vuelta, pues puedo obtener la cantidad de vueltas en el primario. ¿Lo ves? ¿Sí? Va de vuelta. ¿Esto por qué, no? Porque por cada 10 volts que hay aquí, hay una vuelta. Por cada 10 volts. Entonces, pues si yo divido 4.400 volts que tengo en el inducido, en el FEM, entre 10 volts por vuelta, te dan ¿cuántas vueltas? Pues 4.400, no, 440. 440 vueltas. Pues solamente es necesario, pues aquí cancelar un cero, ¿no? 440 vueltas, ¿ok? Lo mismo pasaría con el secundario de vuelta. Como es ideal, entonces V2 RMS es igual a E2 RMS. Y luego tenemos la misma relación. Entonces, en el caso del secundario, podríamos decir que N2 es igual a E2 RMS entre 10, es decir, 440 volts entre 10 volts por vuelta, pues 44 vueltas. Bien, inciso B. Nos pregunta por el área transversal. Entonces, primero que nada, vamos con la fórmula. La fórmula de la densidad magnética está dada por B es igual a phi sobre el área transversal del material. Phi sobre el área transversal AT. ¿Dónde? Bueno, ya lo comenté, pero B es densidad magnética. Esto está dado en teslas, que es una T mayúscula. Bueno, phi ya lo conocemos, el flujo magnético. Y AT es área transversal del material magnético. Material ferromagnético. ¿Va? Bien. Pues de allí yo tengo B, porque me dicen que es 0.8 teslas. Y me piden que de ahí yo calcule el área transversal. Ok, pues si de aquí despejamos área transversal, pues un despeje facilito, sería phi sobre B. Me va a faltar phi. Pero bueno, ya vimos que phi está dado por, este ya no se ve en la pantalla. Ujú, exacto. A ver, díctamela, como dijimos. Ujú, así es.
Si lo pasamos a frecuencia, pues esto sería en hertz, E1 RMS sobre N1 por 2 por pi por F. Bueno, pues sustituimos, tenemos todo lo necesario para hacer ese cálculo. Recuerda que tú puedes optar por decir, no, sabes que yo agarro E2 y N2, no pasa nada. A final de cuentas, el resultado va a ser el mismo. Aquí phi sería la E1, eso igual a V1, que son 4400 volts sobre N1, 440 vueltas por 2 pi por la frecuencia. Aquí nos dice que son 50 Hz. Entonces dejamos los 50 Hz. Vamos a la calculadora. ¿Cuánto nos quedaría phi? 0.0318. 0.0318 Webers o 31.8 miliwebers, ¿no? Vamos a dejar los dos porque nos vamos a ocuparlo con los Teslas. No, el de plena carga no tiene que ver con que sea, ¿cómo se dice? Pero ese es un buen punto. Eso que mencionas, aquí hay que hacerlo específico. RMS, RMS. Ajá, RMS. Entonces, esto es phi RMS. Ahora, ¿cuál es la phi máxima? Phi M. Acuérdate que lo sacamos con phi RMS por raíz de 2. O sea, bueno, es lo mismo, ¿no? Más habría que cambiarle las unidades. Pero aquí sería en Webers, por ejemplo, te quedaría 0.0449 Webers, ¿no? O si lo quieres poner en miliwebers, sería 44.9 miliwebers. No, es ahí donde voy. A eso es por lo que me mete aquí. Em, Esto es con phi M. Ajá, ese es phi M, no es con phi RMS. Por eso era necesario calcularla, ¿no? Entonces, aquí este es phi M, ¿va? Entonces, como B no lo están dando en Teslas, vamos a expresar este en Webers. La diferencia sería, pues, conceptualmente es que son valores distintos, porque recuerda que el flujo se está moviendo de forma sinusoidal, igual que la corriente. Entonces, si tú dices phi RMS, si esto es phi, tiempo, phi RMS es un valor promedio que anda por aquí. Ese es phi RMS, es como una media de todo el flujo. Pero phi M es el pico máximo. Entonces, por eso no son iguales. Y por eso phi M siempre te va a quedar más grande que el otro. O sea, este está en 0.031 y el otro está en 0.04. ¿Ok? Ahora, como esto está en Teslas, vamos a poner este en Webers, el flujo. Entonces aquí sería AT es igual a phi M 0.0449 Webers sobre 0.8 Teslas para que el resultado esté en metros cuadrados. Ujú.
Entonces tenemos aquí punto 0,56 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces el inciso C decía que calculáramos la corriente en cada devanado. Entonces podemos comenzar por el lado del secundario, porque en el secundario pues, tenemos la potencia aparente. ¿Ok? Entonces, inciso C, tú sabes que partimos de la ecuación S es igual a V2 RMS por I2 RMS. Hacemos un despeje, nada más. Sería I2 RMS es igual a S sobre V2 RMS. La potencia aparente es 4,400 volt ampere sobre 440 volts. Entonces, la corriente en el secundario, en valores eficaces, pues sería de 10 amperes. Ahí tenemos la corriente en el secundario. Ahora, podemos calcular la corriente en el primario utilizando las cantidades de vueltas, simplemente. Entonces, podemos ahora de la relación de vueltas, sabemos que N1 sobre N2 es igual a I2 RMS sobre I1 RMS. Acuérdate que las corrientes va invertida la relación de vueltas. Bueno, pues de esto vamos a obtener I1. Primero, N1 sobre N2, pues N1 vale 440 vueltas sobre N2, que vale 44 vueltas, sobre la I2, que vale 10 amperes, y 1. 440 entre 44, 10, ¿no? 10. 10 amperes sobre I1. ¿Todavía se ve en la cámara? Sí, ¿no? Pues ya aquí despejas, entonces la I1 en valores RMS, pasa dividiendo, 10 entre 10 es 1 ampere.